el examen de Pitágoras y semejanza. Bueno, pues ahí tenemos las dos primeras preguntas, ¿de acuerdo? El primer ejercicio nos piden que calculemos el área del siguiente trapecio isósceles. Recordamos, ¿de acuerdo?, que el área de un trapecio es base menor, base mayor, más base menor, en este caso la de abajo y la de arriba, por altura entre 2. Nos damos cuenta de que tenemos la base mayor, que tenemos la base menor, pero que nos falta la altura. ¿Y la altura cómo la vamos a sacar? Pues con la típica maniobra aquí, voy a pintar en rojo, ahí tenemos la altura. Ahí tenemos la altura, por ejemplo. Se nos forma un triángulo rectángulo. Voy a pintarlo aquí aparte. ¿Cuáles son las medidas de ese triángulo rectángulo? Pues el lado me dicen que es 5. El de abajo, ¿cuánto vale? Fijaos, 17 menos 11, 6. Es decir, esto de aquí a aquí es lo mismo que lo de arriba, mide 11. Me sobran 6, es isósceles 3 a cada lado. Luego esto mide 3 y por Pitágoras, automáticamente esta es la terna pitagórica 3, 4, 5. Si no, bueno, pues uno lo hace, la altura es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 25, menos 3 al cuadrado, 9, da 16, esto es 4. Y ahora ya simplemente sustituimos y tenemos todo para calcular el área. Esto es 17 más 11 por 4 entre 2. Hacemos la cuenta y eso nos da 56 centímetros cuadrados. Bueno, ahora simplemente esta es la maniobra típica cuando tienes un trapecio. Normalmente la altura, juegas con los triangulitos que tienes en las esquinas, sí, isósceles, ¿vale? Venga, vamos con el ejercicio 2, que es un ejercicio de teorema de Tales. Nos dan 3 rectas paralelas, 2 que se cortan, y entonces lo que sabemos es que los segmentos que se forman en una de las 2 rectas son son semejantes a los de la derecha. La proporción es la misma. Este ejercicio se puede hacer de 2 formas, lo voy a hacer de las 2. Y la idea es, cuando divida 8 entre 5, fijaos que tengo una relación completa que me va a permitir medir la semejanza. Cuando calcule 8 entre 5, yo sé que eso va a ser lo mismo que cuando calcule x entre 11, misma proporción, o que cuando haga la cuenta 12,8 partido de y. La proporción es exactamente la misma. Fijaos, de aquí puedo despejar la x es simplemente 11 por 8 entre 5, 11 por 8 entre 5, que si hacéis la cuenta, lo tengo aquí, 11 por x, 17,6 centímetros. Y para la y cojo la que tengo como referencia, ¿de acuerdo? Que siempre es cómodo. No utilicéis ahora esta, ahora podría sustituir la x aquí y utilizar aquí y hacer esta relación, pero imaginaos que nos hemos equivocado aquí. Bueno, pues arrastraríamos el error. Siempre que tengáis datos originales sin un problema de matemáticas y podéis usarlos, intentad usarlos. De ahí que queda, lo voy a escribir aparte. Cuando divida 8 entre 5, la proporción es la misma que cuando divida 12,8 entre y. Bueno, despejamos y sube, y esto queda 5 por 12,8 dividido entre 8. Si hacéis la cuenta, eso da 8 centímetros. Y hay otra forma de hacer este problema, que es calcular la K. Como tengo 2 datos de 2 segmentos que sé que son semejantes, voy a calcular cuál es la razón de proporcionalidad, la K. ¿Cuánto vale la K? Pues 8 entre 5. Significa que la proporción de unos va a estar siempre según esta K. 8 entre 5, si lo hacemos, da 1,6. Luego yo sé que los segmentos de la derecha se obtienen multiplicando por 1,6 los de la izquierda. Y al revés, los de la izquierda se obtienen dividiendo por 1,6 los de la derecha. Por lo tanto, sé que x es 11 multiplicado por 1,6. Efectivamente, 17,6 centímetros. Y sé que la y, que está a la izquierda, es 12,8 más pequeño, dividimos entre k, que es 1,6, y obtenemos 8 centímetros. Cualquiera de las dos formas, tal vez esta es un poquito más, no sé, que refleja la idea de la proporcionalidad. Bueno, y aquí simplemente aplicas directamente que los segmentos son semejantes, tienes un dato completo, pues lo utilizas para sacar lo que te pidan.
¿vale? Espero que hayáis hecho estos ejercicios bien, que son sencillos. Vamos con el siguiente ejercicio. No hace falta que diga que me lo he pasado muy bien poniéndolo, ¿vale? El del fofucho, el maravilloso fofucho que tengo en mi casa. Y bueno, lo vemos. Es también un ejercicio típico que quiero que entendáis bien. Suponiendo que el señor de la imagen y su maravilloso fofucho son figuras semejantes, la foto no está en la escala real, en realidad el fofucho es más pequeño y en realidad no son semejantes. El fofucho la verdad es que es bastante cabezón, ¿de acuerdo? Pero vamos a suponer que el señor de la derecha y el fofucho son exactamente semejantes. Uno es una copia en pequeñito del otro, del real, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber? Que cuando tenemos figuras semejantes hay una constante de proporcionalidad K que relaciona las longitudes, y la altura es una longitud, de cualquiera de los dos elementos, de las dos figuras, en este caso de los dos objetos. Que la constante de proporcionalidad entre las superficies es k cuadrado. ¿Por qué? Porque el área siempre tiene dos direcciones. Si en una dirección hay un factor k y en otra hay un factor k, en conjunto, para el área hay un factor k cuadrado. Y la misma idea para el volumen. La relación viene dada por k al cubo. ¿Por qué? Porque el volumen son tres longitudes, tres direcciones. Si esas direcciones vienen multiplicadas o divididas por k, en conjunto, el objeto, el volumen del objeto, va a venir multiplicado por k cubo. Esto es importante que lo tengáis en la cabeza. Y ahora ya el ejercicio es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque me dan un dato, digamos, completo, un dato de las dos figuras, y lo voy a utilizar para calcular k. ¿Qué k? K cuadrado. K cuadrado se obtiene dividiendo el grande entre el pequeño, 750, entre 30. Si hacemos la división, claramente eso da 25. Ya tengo la k cuadrado y por lo tanto tengo la k. La k no es más que la raíz de 25. La k es 5. Y como ya lo tengo, está haciendo extraño ese ordenador, no sé si es porque tengo algún papel por encima, ¿vale? Como la k es 5, la k cubo, y así tengo las tres relaciones, es 5 al cubo, que es 125. Luego ya lo tengo, chicos. Fijaos, ¿cuál será la altura? La altura del P del grande, la altura real, voy a poner altura real, va a ser multiplicar la altura pequeña del objeto pequeño, 38,8, por 5. Y efectivamente da 1,94 centímetros, que es lo que mide ese señor. Lo pongo aquí, 1,94. Esto serían metros, ¿eh? Aquí hay una rata. Estos son 38 centímetros. Perdón. Mide 194 centímetros. Está bien. 38,8 centímetros, 194 centímetros. No 1,94 centímetros. 194 centímetros, bueno, metros, que es lo más habitual medir las alturas, 1,94 metros. Y aquí el volumen de la cabeza. Tengo el grande, tengo el volumen grande. ¿Cuál va a ser el volumen del fofucho? ¿Cuál va a ser el volumen del fofucho que es más pequeño? Pues tengo que dividir el de la figura grande, real en este caso, 5.000 entre 125. Y si lo hacéis, y yo no me he colado, eso da 40 centímetros cúbicos. Bueno, pues hemos terminado el problema, ¿vale? 40 centímetros cúbicos. Repito, aquí la idea importante es esta de la izquierda, la que hemos hecho al principio. Cuando tengo figuras semejantes, las longitudes son proporcionales según una k. Eso significa que las superficies van a ser proporcionales según una k cuadrado y los volúmenes van a ser proporcionales según una k cubo. Entended esto, que es importante. Venga, vamos con el siguiente ejercicio de aquí, el del águila. Bueno, es un ejercicio de Pitágoras, digamos, complicado de Pitágoras, está puesto como difícil, en el cual nos dicen que tenemos un águila, tenemos una perdiz y que calculemos la distancia a la que se encuentra, ¿de acuerdo? Lo que queremos, nuestro objetivo es, lo voy a pintar en rojo, nuestro objetivo es calcular la distancia a la que se encuentran el águila y la perdiz. Y normalmente, bueno, ¿cómo podemos calcular distancias? Pues podemos intentar buscar algún triángulo o rectángulo cuyas longitudes conozcamos. Fijaos, y aquí pensando un poquito, el triángulo rectángulo que puedo construir es este. Voy a pintarlo ahí, a ver que lo pinte medio recto, ahí. Este triángulo rectángulo me puede permitir calcular esta distancia, que es la que me interesa. ¿Tengo los datos del triángulo rectángulo? Pues vengo aquí y digo, pues tengo algunos. Por ejemplo, la altura del águila es 50, la altura de la perdiz es 20, luego la diferencia aquí es 30. La perdiz está a 20, el águila está a 50, pues 30 de diferencia. Y me falta esta. Esta no la conozco.
Esa no la conozco y me voy a tener que buscar la vida para calcularla. ¿Cómo puedo calcularla? Yo sé que desde aquí a aquí hay 160. Si consigo calcular la distancia que hay desde el punto P hasta donde, digamos, está sobre el suelo el águila, y la resto, voy a conseguir esta, que es la que me interesa. ¿Y puedo conseguirla? Pues sí, porque tengo otro triángulo rectángulo y voy a poder calcularla. Triángulo rectángulo, lo voy a pintar aparte, voy a pintar este triángulo rectángulo aparte. Aquí bien grandote, que se vea que es él. Y vamos a ver cuáles son las distancias que conozco. Las distancias que conozco son la altura a la que está el águila, 50, y la distancia a la que está el águila de ese punto, 130. Si aplico Pitágoras, aquí puedo calcular cuánto mide eso. ¿Cuánto mide eso? Bueno, en realidad es una terna pitagórica famosa. Si os acordáis, una terna pitagórica famosa con la cual hemos trabajado a veces es la 5, 12, 13. Aquí está simplemente multiplicada por 10 y tiene un 0 de más. Luego, en realidad, lo de abajo va a medir 120. Bueno, no te das cuenta, lo calculas. ¿Esto cuánto mide? Pues la raíz cuadrada de 130 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Si hacéis la cuenta, eso va a dar efectivamente 120 metros. Ya está, si esto mide 120 metros, esto que acabo de calcular aquí mide 120 metros, y desde aquí a aquí hay 160, lo que me interesa es 40. Y ahora lo pinto en negro, el triángulo que me va a dar el dato que quiero, lo voy a pintar aquí, y es automático, ¿de acuerdo? Ese triángulo, las longitudes son D, que es la que me interesa, 30, 40. Y tampoco hace falta hacer la cuenta porque nos damos cuenta de que este es el 345 multiplicado por 10, luego eso va a ser 50. Uno no se da cuenta, pues lo hace y no pasa nada, ¿de acuerdo? Esto es la raíz de 40 al cuadrado más 30 al cuadrado, sumar los catetos al cuadrado. Y eso da efectivamente 50. 50 metros. Luego la distancia a la que se encuentra el águila de la perdiz son 50 metros. Si la distancia es menor, es capaz de alcanzarla, efectivamente se la come. Bueno, la vida es dura, la naturaleza es muy dura y el águila se come a la pobre perdiz. ¿Vale? Vendo, ¿eh? Es un ejercicio, bueno, ¿cuál es la idea? Pues que te des cuenta de que tienes triángulos rectángulos, que juegues con ellos, que te faltan datos y que vayas consiguiendo los datos hasta que llegas al que te interesa. ¿Vale? Aquí hemos jugado con este triángulo y con este otro. Vedlo ahora, entendedlo. Vamos con el siguiente. El siguiente, el siguiente. Este es un ejercicio de semejanza de triángulos, digamos, sencillo, basado en los rayos del sol. Y está basado en una historia real, muy triste, muy triste. Un atardecer caminando ambos en línea con el sol a su espalda, el sol está por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que el sol está aquí, el sol está ahí, y producen sombra a estas dos personas, Lola, ¿de acuerdo? Lola y su profesor de matemáticas. Nos dicen que la sombra de ella acaba justo donde está pisando el profesor. Luego aquí se me forma un triángulo rectángulo. Llega hasta ahí. La sombra de Lola llega hasta donde está pisando el profesor. Aquí tenemos ese triángulo rectángulo. El profesor genera otra sombra. Los lados van a ser, los rayos de luz son paralelos. Luego el triángulo va a generar una sombra un poco más alargada porque el profesor es más alto, no mucho más, ¿de acuerdo? Y se van a generar estos rayos, son paralelos, ¿de acuerdo? El sol cuando nos da la luz, las sombras que se forman triángulos semejantes. ¿Son efectivamente triángulos semejantes? Sí, bueno, este ángulo es recto, estamos hablando de triángulos rectángulos, y este ángulo, por ejemplo, al ser la misma inclinación, es el mismo, y este ángulo también es el mismo. Luego, efectivamente, las sombras forman triángulos semejantes. Vamos a ver si somos capaces de calcular el dato que nos piden. El dato que nos piden es esta distancia. ¿A qué distancia se encuentra Lola de su profesor? Vamos a ver si tenemos datos suficientes. Pinto este triángulo aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a pintar aparte, ya sabéis que me gusta eso, lo voy a pintar un poco más pequeñitos, ¿de acuerdo? Para que no simplemente la idea. Este es el triángulo de Lola. ¿Cuánto mide Lola? La medimos en clase, 1,70. ¿A qué distancia está de su profesor? A D. Vamos con el otro triángulo, un poquito más grande, del profesor. ¿Cuánto mide el profesor? Bueno, pues sabemos del ejercicio anterior, 1,94. Y me dicen que su sombra es 5,82. Pico, lo tengo. ¿De acuerdo? Estos dos triángulos son semejantes y puedo utilizarlo para calcular la distancia D. ¿Cómo lo hago? Aquí a la izquierda, cuando divida D
entre 5,82, me tiene que dar lo mismo, fijaos que estoy comparando S con S, pues lo mismo que cuando divida S entre S. Me tiene que dar lo mismo que cuando divida la altura del ola entre la altura del profesor. La proporción que hay entre las alturas es la misma que hay entre las sombras. De aquí despejamos D y D sale 1,70 por 5,82 partido de 1,94. Hacemos la cuenta y nos da que el ola está a 5,1 metros. La distancia en la que el ola se encuentra es esto de aquí abajo, 5,1 metros. Vale, yo creo que este es sencillo, ¿de acuerdo? Los de sombras son típicos y aquí lo tenemos. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues bueno, mi respuesta es que espero que sí, ¿de acuerdo? Espero que sí. Espero que no se me haga la tonta y se me escape y venga y me diga, hola David, ¿qué tal estás? Igual es que ibas en mascarilla y no quería, que se está ocultando mucho, ¿vale? Venga, este es facilito, entenderlo. Vamos con el siguiente, que es un poco más difícil, también es de semejanza de triángulos, y bueno, ha tenido este hombre es como Jesucristo, este resucita, no se muere ni cayéndose por un barranco. Justo tras el castañazo, Federica corre desconsolada en dirección al barranco a ver lo que ha pasado con su amado. En la imagen está el momento justo antes de que pueda verlo. Bueno, o sea, Federica ahora, recordad que tomábamos los ojos como la altura, justo si está un poco más atrás no ve nada y justo ahora empieza a ver al zombi, a Federico, ¿de acuerdo? Luego, fijaos qué triángulos se forman aquí. Bueno, voy a ver si... Yo sé que esto puede pintar rectas, pero no sé hacerlo. Voy a pintar a pulso. Bueno, voy a intentar pintar a pulso decente. Tiene que venir ahí, dale. Justo ahí, porque ahora justo empieza a ver, justo un poquito antes no ve, y eso va justo a la cabeza de Federico. Ahora justo lo está viendo. Lo va a empezar a ver, ¿de acuerdo? Si estuviese un poquito más atrás, no lo vería, y claro, cuando esté más adelante, pues lo va a ver todavía más, lo va a ver entero y se va a dar cuenta de lo que ha pasado. ¿Qué se forman? Dos triángulos. ¿Cuáles? Fijaos, estos dos. Voy a tomar aquí esto, la cabeza de Federico. Estos dos triángulos que se forman aquí. Queda un poco alta, lo bajo. Ahí. Estos dos triángulos que se forman aquí tienen un ángulo recto. Y un ángulo recto. Y este ángulo, estas dos rectas son paralelas, es el suelo de ambos sitios, del barranco y de arriba. Y estas dos rectas son paralelas. Luego, esta inclinación es la misma que esa. Y bueno, también esta es igual a esa. Esos dos triángulos son semejantes. ¿Tenemos todos los datos? Vamos a pintarlos. Vamos a pintar este triángulo, el de Federica. Datos que me dan. ¿Cuánto mide Federica? 1,60. ¿Qué triángulo es este? ¿A qué distancia está del barranco? A 4 metros. Vale, vamos con los datos del otro triángulo. Pinto en rojo. Los datos del otro triángulo van a ser. Me dicen que Federico está a 14 metros de la base del barranco. Esto mide 14. Y puedo calcular este lado, por semejanza, con ese X. Claro, ese X es esto. Y dices, David, eso no es la altura del zombie. No, pero como me han dado el dato de la altura del barranco, restando esto menos esto, voy a tener la altura del Federico zombie. Vale, aplicamos semejanza, lo hago aquí a la derecha. ¿Cuál es la semejanza? Cuando divida x entre 1,60, x entre 1,60, me tiene que dar la misma proporción, son semejantes, estos que sean figuras semejantes, que cuando divida 14 entre 4. Si hacemos la cuenta, x es 14 por 1,60 entre 4. 14 por 1,60, 14 por, como sobra, por 1,60 entre 4. Hacemos la cuenta y eso da, lo tengo por aquí, 5,6 metros. Luego esta X de aquí es 5,6 metros. El dibujo ya veis que no está bien hecho. ¿Cuánto mide Federico? Pues 7,30, que es la altura del barranco, menos 5,60. Si hacemos la cuenta, eso da que Federico mide 1,70 metros. Bueno, pues este ejercicio es eso, va de las visuales. Esto lo hemos usado mucho, lo usamos precisamente en clase para medir a Lola, ¿de acuerdo? Justo cuando empiezas a ver algo o cuando justo dejas de verlo. Es un ejercicio parecido al de la boya, con una pequeña diferencia que la boya estaba aquí a nivel de mar y aquí está un poquito más arriba. Bueno,
Entendérmelo, ¿vale? En estos ejercicios siempre se trata de buscar triángulos que sean semejantes e intentar sacar longitudes, datos que no conozcas a partir de los que te han dado. Son ejercicios muy típicos. Vamos con el 7. El ejercicio 7 es un ejercicio de teorema del cateto y teorema de la altura. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo. Me dan un triángulo rectángulo apoyado sobre la hipotenusa, ahí lo tenéis, me he puesto esta especie de chuletilla, me dan unos datos y me van a pedir los otros, ya lo hemos comentado en clase, vamos a hacerlo directamente. En un triángulo rectángulo los catetos miden 9 y 12, dejadme que vaya cambiando los datos, 9 y 12. Dibuja los tres triángulos, grande, mediano y pequeño, y a partir de ellos calcula por semejanza las longitudes de la altura y de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Bueno, los tres triángulos son, fijaos, el pequeño, ese de ahí es este, el mediano, que es este, que siempre está bien colocado, y el grande, que lo único que he hecho es apoyarlo sobre el cateto 2, sobre el cateto que mide 12, ¿vale? Voy poniendo los datos, esto mide 12, esto mide 9, la hipotenusa no sé lo que mide, pero la voy a calcular ahora mismo, la proyección 1 no sé lo que vale, el cateto 1 ¿cuánto mide? El cateto 1, que es este, mide 9, proyección, altura, y el cateto 2 mide 12. Esta es la situación que tengo. Me doy cuenta de que tengo tres triángulos semejantes, recordad que razonamos que estos tres triángulos son semejantes, y que tengo uno con dos datos y otro solo con uno. Si me pongo aquí a combinar veo que no puedo, ¿de acuerdo? Aquí no puedo sacar nada con estos datos porque desconozco P1H, HP2, no puedo plantear ninguna relación directamente, pero lo que voy a hacer antes de nada es calcular la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo? La hipotenusa de ese triángulo, la pongo aquí, es hipotenusa, la del grande, ¿eh? Es la raíz cuadrada de 9 al cuadrado 81 más 12 al cuadrado 144, raíz de 225, que es 15. Y si os dais cuenta, nos podríamos saber por qué es una terna pitagórica famosa. Esto es 3 por 3, esto es 3 por 4, pues tengo la 3, 4, 5. Tengo el triángulo 3, 4, 5 multiplicado por 3, luego esto va a ser 15. Nos podríamos haber dado cuenta sin haber aplicado Pitágoras. Pero bueno, repito, no te das cuenta, lo pones. Y ahora ventaja, tengo un triángulo grande que tengo todos sus datos, tengo otros dos triángulos con un dato, lo puedo utilizar perfectamente para calcular semejanza. Vamos a coger, por ejemplo, el grande y el mediano. Vamos a coger grande más mediano. ¿Qué me permite tener a tiro el grande y el mediano? Pues el grande y el mediano me va a permitir tener a tiro P2 y H, por semejanza con él. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a calcular la H. H es a 9. Voy de derecha a izquierda, ¿eh? H es a 9, fijaos. H es a 9, como 12 es a 15. Como 12 es a 15. Y de ahí, haciendo la cuenta, obtenemos que H es 9 por 12 entre 15, que sale 7,2 centímetros. 7,2 centímetros. Ojo, también podríamos haber calculado H, luego lo haré, con el grande y el pequeño. Seguimos. Ahora voy a coger el grande y el mediano, también grande y mediano, para calcular P2. Me fijo, grande y mediano para calcular P2. Fijaos, cuando divida P2 entre 12, cuando divido P2 entre 12, entre este, me queda lo mismo que cuando divido 12 entre 15. Uso siempre como referencia el dato que tengo completo en los dos sitios, el dato equivalente en los dos sitios. Por lo tanto, P2 es 12 por 12 entre 5. ¿Cuánto me sale P2? Bueno, esto es la H, que no lo he puesto. ¿Cuánto me sale P2? Pues P2 me sale 144 entre 15, 12 por 12 entre 15, 9,6 centímetros. Oye, y ahora cojo el grande y el pequeño y voy a sacar ¿qué? Pues P1, que es la que me falta. Cojo el grande y el pequeño y aplico la correspondiente semejanza. ¿Qué me interesa? P1, pues P1 entre 9. Cuando divida P1 entre 9, ¿y cuál es la otra referencia que voy a coger? Pues el dato que tenga en los dos sitios, y en los dos sitios tengo el 9 y el 15. Me da lo mismo que cuando tengo el 9 entre 15. Teorema de el cateto y la altura, de los catetos y la altura. La proyección 1 va a ser 9 por 9 entre 15, 9 por 9 entre 15 da que P1 es igual pi, como diría Valeria, 5,4 centímetros. Bueno, y también, por cierto, bueno, calculo aquí H,
Ya terminó el problema, ¿eh? Aquí P sub 2 y aquí P sub 1. Acordaos que esto acaba dando lugar a fórmulas, pero quiero que entendáis la idea. Y también digo, podría haber calculado la altura con el grande y el pequeño. Fijaos, grande y pequeño, con grande y pequeño por semejanza, aquí podría haber calculado la altura. Ahí la tengo. H, esa 12, H, esa 12, y ahora cojo el dato que esté en los dos sitios, el 9 y el 15. Es 9 partido 15. Luego H es 12 por 9 entre 15 y me sale efectivamente también 7,2 centímetros. Cualquiera de las dos opciones será válida. Y la verdad es que una vez que ya tienes datos aquí, pues puedes jugar también, podríamos haber jugado con Pitágoras, pero bueno, aquí quería que intentaseis utilizar semejanza para resolver el problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el último, que es el de la pirámide, ¿vale? El extra, el de la pirámide, un ejercicio que se nos puede hacer durillo, pero que espero que con la chuleta hayáis podido apañar. Es un ejercicio muy parecido a uno que hicimos, y de hecho con esta pirámide hemos trabajado, ¿eh? Pues, tenemos una pirámide, ¿de acuerdo? Y vemos que hay varios triángulos aquí, bueno, hay varios elementos. Primero la base, aquí está la base abajo. Aquí está una cara, esto es una cara lateral, no lo emborrono todavía, es una cara de la pirámide que tiene cuatro de estas. Y vemos que hay unos triángulos que se me forman, rectángulos, por cierto, son triángulos rectángulos, S y S, que se me forman yendo, digamos, del exterior al interior y cuyo cateto este es la altura. Esto es la altura y esto es la altura. Si hacemos la chuleta, vemos que tenemos los elementos de esos triángulos, tanto repartidos aquí en la cara de abajo, en la base, como en la arista, ¿vale? Vamos a ver qué datos nos dan y vamos a intentar calcular lo que nos pidan. Leemos, haya la arista lateral. Vale, quiero calcular, lo voy a pintar esto azul. Quiero calcular eso, lo voy a marcar con raya, ¿vale? Quiero calcular la arista lateral. Vamos a ver dónde está la arista lateral en este triángulo. Aquí. La arista lateral en el triángulo está ahí. Luego el triángulo azul puede ser una buena opción para intentar calcular la arista lateral. ¿Y aquí está la arista lateral? No, también está aquí. Fijaos, es esa. Ahí está también la arista lateral. Es una arista de la cara, de las caras laterales. ¿De acuerdo? Pues va a ser otro camino. Voy a utilizar dos caminos. Voy a hacer el ejercicio. Bueno, voy a poner primero los datos. 12,02 de altura. O sea, aquí la altura es 12,02. Más datos que nos dan. La arista de la base mide 7. O sea, la base aquí mide 7. Esto mide también 7. Bueno, lo dicho, vamos a intentar calcular el valor que nos piden. Bueno, pues voy a intentar primero por el triángulo azul, ¿no? El triángulo azul, no tengo boli azul, esto me han cambiado el... A ver, esto es el azul. Voy a pintar azul a ver si funciona. Sí, bueno, esto es una birria, perdón, no lo voy a usar, que es... Me han cambiado la pizarra y me han quitado colores. La voy a pintar de negro al azul. Triángulo azul. Y me vais a dejar echar atrás porque Ctrl Z está quedando muy cutre. Tengo que aprender a pintar rayas con esto, líneas con esto. Bueno, triángulo azul. Estoy pintando en otra dirección, por cierto. Se me es más cómoda. Y quiero calcular del triángulo azul esto. Y aquí tengo H que es 12,02. Luego me falta calcular eso. En cuanto lo tenga, puedo aplicar un Pitágoras. Y eso, esto azul, ¿dónde lo tengo? Mirando ahí, en la diagonal de la base. Si llego a calcular esa diagonal, que es esta, tendré perfectamente el triángulo azul y podré calcularlo. No sé por qué pinto otro dibujo, porque el triángulo azul está aquí perfectamente. Ayudadme, ¿cómo puedo calcular esa diagonal? Bueno, pues voy a montar este triangulito de aquí. Se puede hacer también con todo el cuadrado, pero como luego hay que dividir por dos, voy a hacerlo. SD, voy a marcar en negro. Lo pinto aparte. Lo pinto aparte. ¿Cuánto mide esto? La mitad, 3,5. ¿Cuánto mide esto? Por lo mismo, 3,5, ¿de acuerdo? 3,5, medio lado. 3,5. Y aquí aplicando Pitágoras voy a sacar cuánto mide esa parte azul que me interesa, que es la de abajo. X. Aplicando Pitágoras, X es la raíz cuadrada de 3,5 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. A mí lo he hecho y me ha dado 4,95. Estoy redondeando y entonces el resultado no va a ser exacto, ¿eh? Luego, cuando lo hagamos de las dos formas, nos va a dar una pequeña diferencia. Luego esto mide 4,95. Ya lo tengo, lo pongo aquí. 4,95. Y lo pongo aquí que lo dibujo aparte. Ya está. La arista que me piden, A, se va a calcular por Pitágoras como la raíz cuadrada de 12,02 al cuadrado más 4,95 al cuadrado.
que más o menos, dependiendo un poquito del redondeo, la arista por este camino me ha dado más o menos 13, ¿de acuerdo? Hay algún decimal, 13,01, 13,02, 12,99, dependiendo de cómo lo hagas. Bueno, pues ya hemos respondido al problema. Y vamos a ver cómo lo podíamos haber hecho también, ¿de acuerdo? Cómo lo podíamos haber hecho también, digamos, viniendo aquí. Fijaos, aquí tengo el triángulo ese me va a interesar, lo voy a marcar. Ahora voy a pintar todo en rojo, ¿vale? Voy a pintar todo en rojo a partir de ahora para el segundo método. Va a ser utilizar el triángulo rojo, estoy llamando rojo el de arriba, ¿eh? Claro, aquí no tengo datos, quiero calcular esa, la arista lateral. Me haría falta esta, la marco, esa altura, y esa la tengo. Sí, sí, en realidad esa es esta. En realidad esa es esta. Si la tengo y la consigo, voy a poder venir aquí, ponerla, y fijaos que ese triángulo voy a conocer 3,5 y la que calcule, y poder sacar la arista lateral. Pero de este otro me falta el dato de abajo. No, no te falta. Lo tenéis ahí. ¿Cuánto es? Medio lado. 3,5. Luego aquí, 3,5. Primer Pitágoras para calcular esto. Para calcular eso aplico el primer Pitágoras y me queda que ese lado mide raíz cuadrada de 12,02 más 3,5 al cuadrado. Yo lo he hecho, 12,02 más 3,5 al cuadrado, y me ha dado 12,52. Ya digo, dependiendo un poquito de cómo redondees. Y ahora fijaos, voy a venir a este triángulo rojo de abajo, que no tiene que ver con el de arriba, ¿eh? Es rojo, pero lo he marcado, lo he pintado en rojo, pero no tiene que ver con el de arriba. Fijaos qué pinta tiene, es este. Esta de aquí es la arista lateral que me interesa, esta es la arista lateral que me interesa, esa. Aquí abajo tengo 3,5, porque es media arista de la base, y esta es la que acabo de calcular. Fijaos, 12,52. Fijaos que esto de aquí es esto, fijaos en el dibujo, es eso. Lo que acabo de calcular es eso. Estoy marcando en el dibujo de la pirámide, eso. Lo acabo de calcular, ese está ahí, y lo tengo también ahí, el que está perpendicular, porque va perpendicular sobre la cara. Se acabó. Aquí ahora puedo calcular la arista como raíz cuadrada, esto es 52. De 12,52 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. Si hacéis la cuenta, evidentemente va a dar lo mismo, más o menos 13. Yo creo que aquí lo tengo apuntado, puesto 13 al final, pero me daba 13,02, 12,99, pero ya digo, dependiendo de cómo redondeemos en los resultados intermedios. Este es un ejercicio que me interesa porque, bueno, tiene esta idea aquí, es un ejercicio largo, tienes que estar planificando, viendo por dónde vas, tienes que desarrollar un poquito la visión espacial y a ver qué tal se os ha dado con la chuleta. Bueno, pues nos despedimos. A ver si. Adiós.